Bueno, pues sí tenemos aquí a Rodrigo Santamaría de la Universidad de Salamanca, que ha venido a hablarnos de los recursos energéticos en la sociedad actual. Y te vamos a hacer unas preguntas, Rodrigo. ¿Cómo crees que todo lo que está pasando ahora, de que los recursos cada vez son más escasos, va a afectar en un futuro? Bueno, va a afectar en un futuro o está afectando ya en muchos ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Porque al final la sociedad se cimenta sobre la energía que consumimos, ¿no? Y puede haber consecuencias de todo tipo, desde las que llevamos viviendo desde 2008, como un aumento del paro, una depresión económica, hasta situaciones más o menos complicadas o violentas, como puede ser una guerra civil, como ha ocurrido en Siria, o un conflicto como el de Yemen, o bueno, también cambios culturales y de paradigma que nos lleven a tener una relación distinta con la energía y a transformar nuestras sociedades, ¿no? Como pueden ser movimientos en transición o las ecoaldeas o otro tipo de formas de ver las cosas. No todo tiene por qué ser necesariamente negativo en un contexto de depresión energética, pero bueno, no es algo a tomarse a la ligera tampoco. ¿De qué modo influye la energía? Que antes has hablado que influye en la educación y en la sanidad. ¿De qué modo influye? Sí, bueno, claro, influye. La influencia es muy indirecta porque está muchos pasos más allá en nuestras sociedades, desde que uno extrae petróleo en un pozo petrolífero hasta que se garantiza la seguridad social en un país. Hay muchas fases previas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, claro, si tu input energético básico decae, eso repercute en toda la pirámide social hasta llegar a servicios sociales que damos por sentado, ¿vale? Desde falta de suministros hasta falta de personal, falta de fondos, menor presupuesto porque te tienes que endeudar más. El endeudamiento público, por ejemplo, no es más que una confianza en que tendré dinero en el futuro porque no lo tengo hoy, pero es una confianza que igual no necesariamente puedes cumplir. A ver, ¿cuál crees que es el tipo de energía que más costes ambientales y sociales tiene y por qué? Costes, yo creo que costes y beneficios vienen asociados. Entonces, probablemente sin duda los beneficios más grandes que hemos tenido en este siglo, sobre todo en el siglo pasado, han sido los del petróleo, en multitud de ámbitos. Y también, quizá por su uso intensivo y por sus características, también es el que tiene más costes asociados, ¿no? A ser el que más utilizamos. Casi todo este sistema siempre suele tener las dos caras, ¿no? Lo que son muchas ventajas por un lado, pueden ser también mayores costes. Entonces yo diría que los combustibles fósiles y el petróleo quizá, aunque no necesariamente es el más contaminante, igual la energía nuclear es mucho más contaminante a largo plazo, o el carbón es más contaminante a corto plazo, pero por su uso intensivo en todos los ámbitos de nuestra sociedad, yo diría que el petróleo. Vale. El mundo es un lugar con recursos limitados. Entonces, ¿tú ves que llegará un día en el que todos esos recursos se acaben? No creo que llegue un día en el que tenemos cero petróleo en el mundo, ¿vale? Porque antes de llegar a ese punto has dejado de extraerlo porque no es rentable. La tasa de retorno energético de la que hablaba en la charla. Entonces, no se van a acabar los recursos, pero va a llegar un momento en el que no va a ser rentable o no va a ser posible extraer más. ¿Vale? Pero sí que es posible que lleguemos al punto en el que no sea rentable o no sea posible extraerlos, sí llegaremos. Al punto en el que desaparezcan completamente, no. Y todo
todos estos recursos, has hablado de diferentes sitios, pues en España, ¿cómo influye? En España, por no extenderme en la charla, he pasado de largo unas cuantas diapositivas, pero en España, como en el resto de Occidente, quizá con la salida de Estados Unidos, hasta hace poco Reino Unido y Noruega, tenemos una dependencia energética bestial. O sea, casi toda la energía que consumimos la importamos de terceros países. En el caso de España, pues el gas natural viene principalmente de Argelia y de Libia, el petróleo es importado de Oriente Medio principalmente, también de Venezuela, de otros sitios. Y la electricidad sí que la generamos nosotros, pero toda la que generamos la consumimos nosotros, no exportamos. Entonces, en resumen, no somos exportadores de energía, somos importadores netos de energía y especialmente de combustibles fósiles. ¿Sí, eso es lo que me preguntabas? Sí. Vale. ¿Cómo crees? O sea, ¿tú crees que al Estado le interesa que se obtengan medidas para mejorar la situación de más personas que tienen menor estatus que... Bueno, es una cuestión ya de justicia social más que de energía. Es cierto que la justicia social y la energía están ligadas, ¿no? Si tú tienes menos energía, la gente que peor está va a tener aún menos energía, ¿no? Se puede hablar de pobreza energética, etc. Yo creo que en general a los estados les conviene la igualdad, también la igualdad en uso de energía en cuanto a qué es lo que provee de estabilidad a un estado, ¿no? Cuando hay demasiada desigualdad, la gente empieza a no tener nada que perder y la situación empieza a deteriorarse en cuanto a convivencia, en cuanto a paz social, etc. Entonces, en general, yo creo que a un Estado sí le interesa, pero porque un Estado no deja de ser un abstracto de nosotros, ¿no? De nuestra sociedad y de cómo queremos vivir juntos. Entonces, yo creo que sí que le deberían interesar estos temas. Otra cosa es que sean fáciles, temas fáciles de tratar, temas fáciles de exponer a la sociedad y a la opinión pública, que atraigan votos o no atraigan votos, etc. Pero desde luego interesarnos nos interesa a todos. Vale. Por último, bueno, conociendo la trayectoria política, queremos saber que si es posible, que si tú crees personalmente que es posible una política ecológica y si es así, ¿por qué no se lleva a implantar? Yo creo que a día de hoy es imposible una política ecológica seria, honesta y eficiente en ningún país occidental. La prueba, como teníamos, es la de, como os decía en la charla, es la de el ministro de Ecología nombrado por Macron en Francia y que recientemente ha tenido que dimitir. No es posible por multitud de factores, pero el principal yo creo que es que estamos embebidos en un paradigma de abundancia energética y de uso de combustibles fósiles muy fuerte, que crea una cultura muy difícil de ir cambiando. Y los estados como expresiones últimos de las sociedades y de nuestras culturas, pues tienen también esa falta de cintura, esa falta de flexibilidad para adaptarse a los cambios al ritmo que se van produciendo. Yo creo que a día de hoy es prácticamente imposible, pero bueno, en un futuro el caso es si ya vamos tarde y cuanto más tarde lleguemos, más desordenado va a ser el cambio o la transición o el cambio de políticas. Vale, pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.